Capítulo 2. Primer contacto. Más bien primero explota. Gracias por leer mi fanfic. Mi idioma materno no es el inglés, así que tenga paciencia con los problemas gramaticales. No soy dueño de la novela o serie de anime Overlord, creada por Kugane Maruyama. No soy dueño de la trilogía Mass Effect desarrollada por los estudios de juegos BioWare. Por favor, revíselo. Sé que cometeré errores que trataré de corregir y trataré de aprender de mis errores y mejorar. Esta historia hecha por pedido de Sandmanuz 4. Gracias por leer esta notificación. Disfruta de la historia. Primarca Fedorian. Orgulloso primarca de la jerarquía turiana más de una década humana. Bajo su largo tiempo de servicio, nunca retrocedió ante los desafíos. Ni siquiera bajo la guerra del primer contacto con los humanos. Siguió empujando y empujando la primera línea. Incluso cuando él y sus hombres estaban al borde de la derrota en la guerra del primer contacto en Shanxi. Siempre estaba en el primero de la fila. Luchó en el suelo junto a sus hombres como todos los líderes turianos en la historia de Turia. En ese momento, solo era un alcalde recién nombrado que tenía que demostrar su valía como líder. A pesar de su considerable corta edad, siempre se mantuvo fiel al dicho. Solo verás la espalda de un turiano cuando esté muerto. Con estos pensamientos y su orgullo, iba a su trabajo todos los días. Con estas ideas, sirvió a sus intereses raciales. La mejora de la galaxia. A pesar de que era el primarca de la jerarquía turiana. Como una de las personas de mayor rango según el sistema jerárquico de Turian. Ya no tenía tantas acciones como antes. Tenía que sentarse detrás de su escritorio día tras día, preocuparse por los molestos problemas políticos y el papeleo día tras día. Por supuesto, como todo turiano, a menudo perfeccionó sus habilidades en el caso, si llega el momento de una emergencia, puede entrar en acción de inmediato. Pero en el estado de la situación política galáctica y la situación actual de la fuerza militar de los Turian y las otras razas del Consejo Militar. Asari, Salariana y Humana. En estas circunstancias, es casi imposible para él tener alguna acción normal hoy en día. Su actualidad está llena de informes, aprobación de casos gubernamentales, supervisión de importantes decisiones políticas y militares y, por supuesto, para informar al consejero si sucede algo importante que pueda afectar la paz de la galaxia. La última vez que ocurrió un caso así fue cuando hace 2 años un enorme acorazado jet y muchos barcos jet de clase crucero menor rompieron las flotas del consejo y destrozaron toda la ciudadela. Junto con la gran parte de la flota de defensa de la ciudadela. Aún así, el único caso en el que puede obtener algo de acción si el enemigo ataca directamente su sistema de origen o, en el peor de los casos, Palaven. Mientras revisaba sus holocorreos en su oficina, de repente escuchó un pitido en su holoterminal. El enlace donde se mostraba la ventana emergente era su canal blindado privado y seguro. Al ver esto, tocó algunos botones en su interfaz áptica, y la puerta y las ventanas de su oficina se sellaron solas. Presionó otro botón y el rostro holográfico de otro turiano apareció ante él. El turiano al que se enfrentaba llevaba una extraña pintura tribal en la cara. Similares a las que él usó personalmente. ¿Sí? ¿Tienes algo que informar? Preguntó en un tono serio. Señor. Descubrimos un relé recién activado cerca de nuestro puesto minero. Le explicó el general turiano. A saber. Después de la activación del relevo, los oficiales turianos que supervisaron la operación primero informaron a los superiores designados y luego a esos superiores. Siguiendo el procedimiento militar habitual. Al final, el mensaje le llegó. ¿Dónde está el relevo? Le envió las coordenadas y lo que logramos averiguar de inmediato, señor. Informó el general turiano y aparentemente escribió algo en su costado. Un momento después, recibió un gran paquete de datos acompañado de un pitido que contenía los datos que lograron recopilar. Bajo el corto tiempo. El primarca rápidamente revisó los datos y asintió. ¿Pasó algo por el relé? Solo una sonda como un artículo, señor. Pero cuando tratamos de recuperarla, la sonda se autodestruyó de inmediato. Explicó el general turiano que se enfrentó al primarca. ¿Envió alguna llamada de socorro antes de que se destruyera a sí mismo? El general turiano negó con la cabeza. No, señor. No recibimos ninguna señal de esa sonda. Lo más probable es que solo fuera para recopilar datos y se autodestruyó debido a un mal funcionamiento causado por el cruce del relé. El primarca asintió a su general. Ya veo, continúe. Llame a soporte adicional y controle cada tráfico que entra o sale del relé y del sistema. Informaré nuestros hallazgos al consejo. Después de eso, haremos los pasos necesarios. El turiano del otro lado saludó.
señor. Y con eso, el primarca terminó la conexión. Después de que la pantalla desapareciera, el primarca suspiró. Justo lo que necesitábamos. Luego procedió y llamó al consejero Sparatus. El rango sabio de Sparatus no estaba por encima de él. Pero él era el consejero turiano. Y según el nuevo protocolo, cada nueva actividad de retransmisión inactiva que estaba bajo la autoridad espacial del consejo, había que informar directamente a los concejales. Así, pueden tomar las decisiones necesarias. No como si hubieran tomado una decisión rápida. Lo más probable es que se sienten en este caso, así como en todo lo demás. Mientras tanto, los 4 miembros del consejo se sentaron en su lujosa oficina y asistieron a varias fiestas. Inmediatamente llamó a Sparatus y le informó sobre el hallazgo de su gente. Bajó su conversación. A pesar de su tono siempre respetuoso, el consejero turiano cuestionaba continuamente si su información era realmente válida o si el gran primarca era víctima de una simple falsificación. Así que pidió más información. El primarca apretó las mandíbulas por la ira, pero no dijo nada en respuesta. No confiar en el primarca de su propia nación fue un gran insulto hacia la propia jerarquía turiana. Casi pierde la cabeza y retó a duelo al concejal refiriéndose a ofender su honor. Pero en lugar de esto, sin embargo, apenas se tragó su orgullo y esperó unas horas más y solicitó más pruebas para fortalecer su afirmación. Pero después de que recibió la información requerida, finalmente, tenía una prueba sólida para sus afirmaciones. Las fuerzas cercanas de Turian incluso lograron recuperar otra sonda que salió del relevo unas horas después de la primera. Lo que sus soldados llevaron de inmediato a Palaven a un laboratorio secreto del gobierno y comenzaron su análisis. Si otra civilización avanzada se encuentra a través del relé, lo que puede representar una amenaza. Tuvieron que analizar su tecnología lo más rápido que pudieron y encontrar una forma efectiva de combatirlos. Después de recibir el paquete de datos, finalmente puede convencerlos sobre el Mass Relay, que estuvo activo durante más de 10 horas. Gracias a la falta de confianza de su propio consejero, desperdiciaron demasiado tiempo precioso. Cambio de escena. Vía Láctea. Cúmulo estelar de la nebulosa de la serpiente. Sistema Widow. Ciudadela. Sparatus. Miembro del Consejo de Turian. Acaba de terminar su charla con el primarca. Se sentó y revisó el segundo paquete de datos que le envió el primarca. Cuando revisó los datos y los informes, finalmente aceptó. El primarca tenía razón todo el tiempo. En el fondo sabía que había violado gravemente el honor del Priamex Fedorian cuando recibió la primera noticia de él. Y lamentó su decisión de no confiar en él cuando hablan el relé activado al principio. Pero a pesar de su profundo respeto hacia él, no puede arriesgarse a revelar información falsa ante el consejo. Eso mancharía la confiabilidad del consejo y de él mismo. Siendo el jefe del gobierno galáctico, no pueden arriesgarse a tal cosa. La mayoría de la gente ya no confiaba en ellos, y los batarianos incluso intentaron asesinarlos hace años. Nadie lo dijo en voz alta, pero estaban al borde del colapso. Uno de los principales abusa de su poder, y otros de su especie pueden reemplazarlos fácilmente. Sin embargo, odiaba ser el malo como, según sus fuentes de información, Shepard lo llamaba a menudo. Pero con palabras más vulgares. Odiaba ser ese tipo que siempre trae malas noticias a los demás. Pero por la paz de la comunidad galáctica, lo soportó. Lo soportó y tomó la decisión correcta. La decisión correcta según él. Y esperaba que su decisión beneficiara a muchos. Su gente. Después de inspeccionar por completo la nueva información que obtuvo, y la información recién llegada es sobre la sonda recién capturada que el científico turiano ya comenzó a analizar. Envió los datos a sus compañeros concejales y les pidió una holollamada de emergencia. Pronto su consola comenzó a sonar. Se paró frente a su proyector holográfico y pulsó algunos símbolos en su interfaz áptica. La forma holográfica de los miembros del Consejo Humano, Asar y Salariano apareció inmediatamente ante él. ¿Recibiste el paquete de datos?, preguntó Sparatus de una manera cruda. Sí, adquirimos la información que nos envió a través de nuestro canal seguro. De acuerdo con la información que nos envió, el nuevo Mass Relay se activó hace más de 10 horas. Explicó el concejal Valern el concejal Salariano. Anderson miró a Sparatus con una mirada juzgadora. Si es cierto, ¿por qué no nos contactaste antes? Fue mucho tiempo para que surgiera una posible amenaza. Tenemos que tomar las precauciones necesarias. Consejero Anderson. Estoy seguro de que el consejero Sparatus tiene la razón por la que nos contactó más tarde de lo que prescriben los protocolos.
La consejera Tebos, la consejera de Asari, como siempre, trató de mantener la paz entre sus colegas. Necesitaba confirmar los detalles primero. No puedo dejar que la información falsa comience a difundirse, explicó el concejal turiano. Me parece bien, dijo Valer mientras miraba su collage de Turian. Recibimos el paquete de información que nos envió, y ya envié algunos agentes de STG al sistema para monitorear la situación. Esparato asintió. Todavía necesitamos enviar fuerzas a la región. No sabemos qué hay al otro lado. ¿Quiere otro escenario de primer contacto, consejero Esparatus? ¿Sabe lo que pasó cuando los turianos conocieron a los humanos por primera vez? Intervino Anderson con un tono enojado. Esparatus pensó en el caso por un momento. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Valen respondió por él. Estoy de acuerdo con la precaución del consejero Esparatus. Sin embargo, no queremos comenzar una guerra con las especies del otro lado. Definitivamente necesitábamos una presencia más militar en el cúmulo de estrellas. No sabemos las intenciones de quienes abrieron el relé inactivo. ¿Quién sabe? Pueden ser peores que los Rajdi. Eso no lo sabemos seguro, Valern. Una civilización hostil no enviaría sondas a través del relé. Automáticamente iniciarían la invasión del sistema, explicó el consejero de Asari. Tal vez solo están experimentando cómo usar el relé. De acuerdo con la historia humana. Cuando encontramos el relé cerca de Plutón, hicimos lo mismo. Sería un suicidio enviar seres vivos a través de él sin que sepan cómo hacerlo. Úsalo correctamente, intervino Anderson. Entonces tenemos que enviarles un enviado para discutir los términos, dijo su idea Tebos. No, eso sería demasiado arriesgado para nuestros diplomáticos. Enviarlos a un posible territorio hostil desconocido. Suicidio en el mejor de los casos. Quizás unas cuantas investigaciones controladas por un sexto que lleva nuestro deseo de negociaciones. Se le ocurrió su idea con el concejal salariano. Esparatus tarareó. Tal vez eso funcione. Pero aún necesitamos una presencia militar reforzada en el área. Anderson asintió. Acordado. Y un enviado diplomático cerca del relevo, por supuesto. Para que podamos comenzar de inmediato el intercambio cultural y las negociaciones, dijo Tebos apresuradamente. No me gusta en absoluto la idea de estacionar diplomáticos cerca de un relé previamente inactivo. ¿Qué pasa si sucede algo irrespetuoso? Les advirtió Esparatus con un tono enojado. Tuvimos que correr el riesgo. Sin embargo, como a ti, tampoco me gusta la idea de arriesgar la vida de un diplomático salariano también. Puede causar contratiempos políticos negativos. La consola comenzó a sonar en la oficina de Esparatus. El consejero turiano miró su pantalla y vio la marca de agua de emergencia en ella. Un momento, por favor. Recibí un mensaje de urgencia. Tebos asintió. Muy bien. Ordeno un descanso de 1 hora. Los otros 3 consejeros asintieron y presionaron un botón en sus interfaces ápticas frente a ellos. Esparatus abrió el canal y el primarca Fedorian apareció en su pantalla. Consejero. Tengo algunas malas noticias para usted. Proceder, dijo el concejal. Descubrimos algunas sondas más que pasaron el relé. Primero, parecían inactivas como la que nuestro científico ya estaba investigando. Pero, el primarca miró hacia otro lado con una expresión en su rostro que puede verse como enojo. ¿Pero? Preguntó Esparatus sospechosamente. Pero. Parecía que los extraterrestres equiparon estas sondas con algún tipo de dispositivo de autodestrucción como antes. Pero ahora aparentemente lograron calibrarlas para explotar cerca de nuestros cruceros, paralizando a 5 de ellos en el proceso, matando a 4 pilotos de transporte y cientos de soldados. Esto es un acto de guerra, Esparatus. La forma más cobarde de comenzar una guerra. Sin embargo, lo ven, replicó el primarca enojado. Como envió el parte de daños al concejal turiano. Tal vez solo fue un accidente, explicó Esparatus mientras revisaba el informe de daños. Un accidente. 4 veces uno tras otro. No, Esparatus. Los accidentes no ocurrieron 4 veces uno tras otro. Si no haces algo, entonces haré algo y enviaré algunas flotas para darles una lección a estos intrusos. Esparatus guardó silencio por un momento. Pensó en sus opciones. Luego inclinó la cabeza. Dudó muchas veces del primarca. Pero ya no es el momento de la duda. Llegó la hora del acto. Tienes razón, Fedorian. Informaré al consejo sobre este acto de guerra de inmediato. No se saldrán con la suya. La firmeza se movió en su voz.
Será mejor que convenzas al consejo sobre los pasos a seguir, o puede que tenga que dar un paso al frente yo mismo. Con eso el primarca terminó la conexión. Sparatus suspiró en un tono exhausto. Esto se pone mejor y mejor. Luego volvió a su consola y llamó a sus compañeros miembros del consejo. Unos minutos más tarde, los proyectores holográficos de su habitación se encendieron y Sparatus se enfrentó de nuevo a los otros 3 miembros del consejo. Sí, Sparatus. El descanso oficialmente no ha terminado. ¿Pasó algo?, preguntó Tebos. El consejero salariano y humano lo observaba con ojos ansiosos. Sparatus respiró hondo y comenzó su explicación. El primarca acaba de hacerme saber el acto hostil del enemigo. ¿Acto hostil? Por favor, explícalo. Inquirió el concejal Valeron queriendo saber más explicación. Según el primarca, las fuerzas hostiles del otro lado calibraron la autodestrucción de sus sondas para que se disparen cuando estén cerca de nuestros cruceros, paralizando a 5 de ellos y matando a cientos de soldados que estaban a bordo de los barcos. Tal vez las sondas solo funcionaron mal. A veces también sucede con las nuestras, explicó Tebos. Necesitamos aclarar este malentendido con el otro lado de inmediato. Malentendido. 4 veces. Asesinaron a cientos de soldados inocentes de la manera más cobarde, matándolos cuando no lo esperaban. Y paralizaron 5 cruceros en el proceso. 5 cruceros. El consejero turiano perdió la cabeza al escuchar el tono tranquilo de Tebo. Sparatus. Por favor, cálmate. Tienes que pensar con la cabeza despejada, le advirtió Tebos. Sparatus respiró hondo. Tienes razón. Lo siento. Pero todavía no podemos dejar este acto de agresión sin una respuesta. Estoy de acuerdo. De cualquier manera, si lo que dijo Sparatus es cierto, necesitamos prepararnos para lo peor. Aconsejo una táctica defensiva. Envía algunas sondas a través del relé para evaluar las fuerzas de la flota enemiga en el otro lado. Entonces podemos determinar el tamaño de la flota y lo que necesitamos enviar para repeler a los invasores y forzarlos detrás de las mesas de negociaciones, explicó Valerno. Es un paso peligroso. Los segadores están más y más cerca de la galaxia cada día. Deberíamos prepararnos para lo peor en lugar de luchar entre nosotros. O tal vez esto es un acto de distracción por parte de los segadores para dividirnos. Sí, serían ellos. Como me explicó Shepard antes de morir. El Protean Sexto le explicó la táctica de los segadores. Anderson recordó la explicación de Shepard sobre lo que le dijo el Proteano Sexto. Los segadores siempre usaron la táctica divide y vencerás en los ciclos anteriores. ¿Qué pasa si ven que su plan anterior no está funcionando tratando de desviar nuestra atención de las cosas más importantes? Pero es otro enemigo que no podemos dejar que solo ataque. Algunos saltan lejos de la Tierra. Necesitamos acabar con ellos lo más rápido posible y concentrar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra defensa. Ya tenemos suficiente preocupación por la desaparición de los colonos. Pero, ¿y si los dos casos están conectados? Como pensamiento sobre este Anderson y la idea vino a su mente. El caso aún necesita más examen. Pero si lo que dijo Sparatus es realmente cierto, necesitamos prepararnos para lo peor. Sin embargo, después de la batalla de la Ciudadela, nuestras fuerzas aún están en reconstrucción, explicó Anderson. Sparatus se sorprendió un poco al ver que su colega humano estaba de acuerdo con él. Aún así, era un buen sentimiento para él que los humanos no solo se preocupan por sí mismos, pero el beneficio de la comunidad galáctica. Tebos asintió. Entonces votemos sobre cómo manejamos la situación. La pantalla de votación saltó ante ellos, y cada uno de ellos presionó un botón de su voto en la interfaz áptica que tenían delante. Entonces está decidido. Enviamos la fuerza necesaria para proteger el relevo y asegurar el éxito de las negociaciones si es necesario. Si las otras fuerzas actuaron de forma hostil y no dieron ninguna explicación, entonces tomamos las medidas necesarias para obligarlos a negociar con la menor cantidad de víctimas posible. Le recordó a sus colegas Tebos. Anderson y Valeron asintieron. Sin embargo, Sparatus no estuvo del todo de acuerdo con el plan. Después de la evaluación de la fuerza, simplemente podrían comenzar la invasión de su sistema y tratar el problema de raíz. Según él, esto era una simple pérdida de tiempo. Con eso, la conversación terminó, y las 3 formas holográficas de los 3 consejeros desaparecieron de la habitación Sparatus. El consejero turiano apretó los puños tratando de tragarse la ira y abrió otro canal para informar al primarca sobre la decisión del consejo.
Cambio de escena. Sistema Omega Sparrow, hogar del reino hechicero. Cerca del relé Archon. Alrededor del siempre constante relevo Arconte. Numerosos barcos flotaron. Entre ellos, el Dreadnought pesado de clase Executioner más grande lanzado con su impresionante forma masiva pero delgada de 2,5 kilómetros a las fragatas de clase Demon de 200 metros de largo y 50 metros de ancho. La primera flota de expedición estaba completamente preparada para partir. Sus escudos, armas y hangares estaban repletos de luchadores que, si es necesario, pueden ser controlados por ahí por separado, lo que fue diseñado solo para tales casos. Pero pueden ser controlados desde la nave de mando por el capitán dándoles órdenes él mismo. También se pueden pilotar individualmente. Por supuesto, las meras sondas de distracción cuyo objetivo era simplemente confundir a los escáneres enemigos y volar hacia las pequeñas aberturas en el cuerpo de la nave hostil, que eran demasiado pequeñas para ser pilotadas. Las sondas se detonaban a sí mismas y causaban un gran daño interno o colocaban ataduras de teletransportación dentro de las naves enemigas cuando volaban dentro de ellas, haciendo posible aterrizar fuerzas teletransportadas dentro de la nave sin los riesgos de que terminen dentro de una pared. Eran demasiado pequeños para ser controlados por cualquier ser orgánico vivo, pero como se dijo antes, no era su propósito. Sus tamaños eran alrededor de un automóvil inteligente más pequeño. Eso sí, según el protocolo de primer contacto. Si se encontraran con otra civilización o especie inteligente, su dirección principal era hacer un contacto pacífico. Solo usar la fuerza si es absolutamente necesario. A 20 minutos luz del relé, una estación espacial de 2 kilómetros de largo flotaba alrededor del planeta Luna más cercano. Numerosos barcos aparentemente civiles atracaron en él. Aparentemente, los civiles querían estar presentes en el momento histórico sin importar la consecuencia. Todos en la estación espacial y las enormes naves lujosas de clase turista de 1 kilómetro de largo querían estar presentes en el evento histórico. Eso sí, como en toda civilización, el reino hechicero también tiene sus ciudadanos más ricos y más pobres. Pero el rey y el parlamento prestaron mucha atención a que todos recibieran la matrícula adecuada y las oportunidades en su vida para dar un paso más en la escala social. La mayoría de los lujosos barcos flotaban más cerca del borde de la zona segura, donde el ejército marca la línea para los vehículos civiles. Un poco más cerca del relevo detrás de la segunda flota, flotaba una estación espacial temporal en miniatura que solo se construyó para recibir a los reporteros de los diversos canales de televisión, radio y magnetismo. Quien quiere transmitir el evento en la transmisión en vivo. Los diversos reporteros de los diversos canales bombardearon con sus preguntas al portavoz de las Fuerzas Armadas del Reino Hechicero. Turbernedley. Era un hombre bestia. A pesar de su naturaleza racial, era muy exaltado. Extrañamente, era más civilizado en ese sentido, prefería negociar y conversar con otros que pelear. El voluminoso y musculoso portavoz de Beasman recortó y cepilló su pelaje directamente para esta ocasión. Se puso de pie con sus 2 patas y agarró el podio frente a él con las manos. Lo que está adornado con garras afiladas puede abrir las tripas de un hombre simple en cualquier momento si decide mover sus manos hacia aquellos que lo irritaron. Su cabeza era como un león y sus brillantes ojos amarillos parecían atravesar a cualquiera que mirara sus ojos marrones. Su boca estaba llena de dientes afilados de aspecto vicioso que podrían asustar fácilmente a cualquier niño que no lo conociera y morder un gran trozo de cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca. A pesar de esto, nadie le temía porque era un portavoz popular e inteligente que podía hablar por sí mismo en cada situación difícil y podía bailar alrededor de cada pregunta embarazosa que un reportero podría lanzarle. A uno de sus 2 costados se ubicaban 2 guardias que podían controlar a la multitud si el caso lo requería. Mientras respondía a otra pregunta, una puerta negra de forma ovalada apareció detrás de él de la nada. Todos sabían lo que esto significaba. Uno de los seres supremos o uno de sus vasallos vendrá personalmente a verlos. Todos se asombraron al ver la puerta negra en forma de óvalo que a menudo hablaba en sus leyendas. Mostrando respeto hacia los 41, todos se arrodillaron en el atrio donde estaban los reporteros reunidos para despedir sus preguntas. Fila arrodillada tras fila. Al ver la puerta ovalada, incluso los guardias en la habitación y Nedley se arrodillaron, cerrando el ojo e inclinando la cabeza hacia el suelo. A través de la lágrima del espacio-tiempo, una figura esbelta salió envuelta en su uniforme general negro que se completó con su gorra militar general negra, abrigo largo y katana negra que de vez en cuando emitía niebla blanca y negra. Su largo cabello blanco estaba pulcramente recogido.
Su hermoso rostro joven fácilmente podría derretir el corazón de todos los hombres y mujeres sin importar la raza. Sus ojos heterocromáticos rojos y blancos con esclerótica banda black aparentemente miraban fijamente tu alma, drenando toda la vida de ti. Sin embargo, cuando mirabas su amplia y alegre sonrisa y su hermoso rostro, cada partícula de vida drenada regresaba a ti, haciendo su apariencia tranquilizadora, calmante. Sin embargo, ganando su respeto, asombro y el miedo de su enemigo. «Hola, chicos», dijo alegremente mientras agitaba sus manos hacia la multitud. «Te damos la bienvenida, Ejecutor Supremo». Todos dijeron al unísono en el atrio. Ella se inclinó hacia abajo con una expresión deprimida. «Ahora solo me deprimes. Todos saben que no me gusta este título». No obtuvo respuesta, las personas en la cámara aún estaban arrodilladas ante ella. Ella suspiró de manera exhausta. «Odio esto tanto, no puedo hablar con la gente normalmente», pensó. Ella sacudió su cabeza. «Elevar», dijo en un tono cansado. Todos se pusieron de pie. «¿Qué podemos agradecer al honor de saludarte en nuestra presencia, Supremo?», preguntó Nedley, el portavoz de los militares. Esdeaz se volvió hacia él y miró a su alrededor mientras mantenía su habitual sonrisa dulce y alegre. «Por supuesto, para responder algunas preguntas. Desafortunadamente, Ain-Zhan y los demás están ocupados con el gobierno del reino y muchas otras cosas en este momento. Espero que sea suficiente para responder a todas sus preguntas». Nedley inclinó la cabeza con respeto. «Por supuesto, lo entendemos completamente, Esdeaz-sama. Es un honor incluso recibirte». Esdeaz asintió. «Gracias». Nedley le mostró el podio y ella se paró detrás. Tocó el micrófono para comprobar si realmente funcionaba o no. «Ahora, vamos a lloverme con tu pregunta. Después de todo, estoy aquí solo para eso». Ella extendió sus brazos ampliamente. La multitud comenzó a fanfarronear y todos levantaron las manos en el aire, queriendo la primera pregunta del siglo. Esdeaz miró a su alrededor con gran curiosidad e intentó elegir al mejor candidato para la pregunta. Una fuerte expresión de concentración se posó en su rostro como si tuviera que tomar la decisión más difícil de su vida mientras miraba a su alrededor. De repente señaló perezosamente desde su muñeca a una joven mujer de carrera insectoide. La mujer insectoide tenía 4 brazos y tenía 8 piernas. La parte inferior de su cuerpo se parecía a una araña. Pero ella solo tenía 4 ojos y una parte superior del cuerpo humana que estaba muy bien vestida con un traje de última moda. Sí, por eso. Se podría decir que era bastante deseable para los estándares humanos. «Sí, déjame escuchar tu pregunta». La mujer insectoide se puso un poco rígida y miró a su alrededor con nerviosismo. Ella fue la única que no levantó las manos por su nerviosismo. Se señaló a sí misma con el dedo nerviosamente. «¿Yo?» Esdeaz asintió. «Sí, usted. Señorita Arachne Latsuksei. Suprema», respondió nerviosa e inclinó la cabeza. «Bueno, señorita Arachne. Déjame escuchar tu primera pregunta. Y no me llames Supremo. Simplemente Esdeaz está bien». Ella le sonrió. Arachne giró la cabeza por un momento con cara de vergüenza. Se aclaró la garganta y empezó a hablar. Puedes pensar que un insectoide tenía una voz áspera, pero a pesar de que ella era insectoide, una voz dulce, tranquila y aguda salió de su boca. Ahora el reino está entrando en una nueva era. ¿Qué tipo de planes tiene nuestro sabio rey para su reino? ¿Qué dirección tomaremos después de pasar el relevo? Esdeaz pensó por un momento y luego respondió. «Realmente no lo sé». La multitud jaleó. Al ver su reacción, comenzó a sonreír. Luego continuó. «Realmente no lo sé porque el futuro siempre está en movimiento. Lo mejor que podemos hacer es ajustarnos lo mejor que podamos. Después de todo, la capacidad de ajuste nos hace vivir, no vivir muchas otras cosas». La multitud bebió sus palabras como una droga. Todo ser vivo y no vivo tiene la capacidad de avanzar, evolucionar, adaptarse, sobrevivir. Sin estas habilidades, seríamos inviables. Miró a su alrededor y luego continuó. Cada obstáculo que enfrentamos y conquistamos nos hace más fuertes. Todo lo que aprendemos nos hace más ricos. Nos hace más sabios. Ella dijo esto mientras sus ojos estaban cerrados. Luego hizo un gesto a su alrededor. Luego, cuando nos enfrentamos a lo imposible. Cuando te acercas al lugar donde lo eterno, la oscuridad, la luz, el vacío o como lo llames a lo que temes. Cuando casi te consume. Entonces, o aprendemos su secreto y lo convertimos en nuestro beneficio, utilizándolo para impulsarnos hacia adelante y hacer que nuestro futuro sea más brillante, o fallamos y dejamos que nos consuma.
Bajó la voz y la cabeza. Nuestra posibilidad es escasa. Somos solo un pequeño punto en el universo. Una sola mota de polvo, el océano infinito del universo, lo que acaba de crecer y crecer a un ritmo acelerado. Ella explicó. Es suficiente una gran catástrofe cósmica y la civilización lo que yo Yainz, hizo una pausa. No. Nosotros. Juntos. Construimos a través de muchos sacrificios, sudor, fuerza y nuestros esfuerzos combinados. No será nada más. Basta un solo error. Y tal vez algo o alguien más fuerte vino y nos aniquiló. Tú ya eras conocido, y ya lo dijimos muchas veces. Siempre hay un pez más grande en el mar. No seas tan tonto como para subestimar lo que hay ahí fuera. Sé cauteloso, hagas lo que hagas. Miró a través de la multitud. Y vio la expresión inquietante en el rostro de todos. Dejó una pequeña pausa por un momento. Todos los canales transmitieron esta entrevista en el espacio en el que el rey hechicero dictaminó que mostraba su rostro. Luego, su sonrisa habitual volvió a su rostro y su boca se curvó hacia arriba. Pero ¿sabes qué? Al diablo con eso. Todos la miraron. Si la vida te da un limón, entonces golpea a la vida. Luego haz que se coma su propio limón. Luego otra vez. Luego otra vez. Hasta que te dé lo que quieres. Miró a Aracne. Pero me desvío mucho del tema. Lo siento. Mi sangre nepalema a menudo me lleva en una dirección diferente. Ella se aclaró la garganta. Respondiendo a su pregunta, señorita Aracne. El rey hechicero tiene planes para cada ocasión, excepto para Batman. Nadie puede vencer a Batman. Muchas risas se pueden escuchar de la multitud. Pero como me dijo Ainzan, te dejó elegir la dirección a la que quieres ir. Porque no es nuestro lugar decidir en tu lugar. Es tu destino después de todo. No el nuestro. No lo olvides. Nosotros estamos aquí solo para protegerlos de las mayores amenazas tanto como podamos. Pero desafortunadamente, ni siquiera nosotros podemos protegerlos de ustedes mismos. Pero dijimos esto antes en numerosas ocasiones. Extendió los brazos perezosamente e inclinó la cabeza. Así que mi respuesta es: depende de ti qué camino tomar. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Aracne y todos asintieron y comenzaron a tomar notas en sus computadoras de holográficas montadas a mano. ¿Algo más, señorita Aracne?, preguntó Sdeat. No, gracias Sdeat-sama. Ella se inclinó. No lo menciones. Ella sonrió mientras inclinaba la cabeza. Luego volvió a mirar a la multitud con su habitual expresión alegre. Próxima pregunta. La multitud comenzó a ponerse ruidosa de nuevo. Señaló a un humano con una gabardina que parecía un típico investigador privado de los 18 de la Tierra. Tal vez él y muchos otros que siguieron este estilo de moda popular obtuvieron esto de las películas antiguas que Sdeat lanzó de su archivo privado de películas. Sí, tú ahí con la gabardina. Reed Notley. Sdeat-sama. Se inclinó respetuosamente. Sdeat asintió. Déjame escuchar tu pregunta. El reportero con aspecto de detective privado se aclaró la garganta. El rey hechicero habló sobre que podríamos encontrarnos con otra civilización inteligente por ahí. ¿Cuál es el protocolo estándar en tales casos? Sdeat asintió. Buena pregunta. De acuerdo con el protocolo, nuestra primera prioridad al contactar a una civilización desconocida es tratar de comunicarla. Trate de conocerse y forme un vínculo entre nuestra civilización y la de ellos. Para que nuestra asociación pueda beneficiar a ambas partes. Reed asintió mientras tomaba notas furiosamente. También grabó todo el evento de preguntas y respuestas. Pero le gustaban las cosas mejores a la antigua. Así que siempre tomaba notas en su antiguo cuaderno donde quiera que fuera. Era más personal para él. Si puedo preguntar, ¿qué pasa si la otra civilización actúa de manera hostil hacia nosotros a pesar de nuestros mejores esfuerzos o nuestra civilización tal vez los vea como una amenaza y ataque primero? Entonces, Sdeat-sama, si no puedo ofenderte con la pregunta. Inclinó la cabeza hacia abajo de una manera humillante. Reed-san. Si la otra civilización nos ataca sin provocación o no responde a todos nuestros esfuerzos de comunicación, hacemos lo que cualquier individuo normal haría. Nos protegemos, por supuesto. Si logramos hacerlo, se someten y los obligan a negociar. Mesa. Está bien. Entonces negociamos con ellos. Red asintió. Sdeat miró a su alrededor. Pero si continúan la resistencia a pesar de nuestros mejores esfuerzos de paz y todos los intentos de comunicación, es posible que tengamos que aniquilarlos. Incluso si eso significa la aniquilación de toda una especie. Como saben, nuestra política contra los agresores, terroristas y esclavistas lo mismo. Si no se inclinan.
Z lo van a pasar mal, dijo perezosamente. Todos saben lo que eso significa en el reino hechicero. Tolerancia cero. Aniquilación completa. Los grupos terroristas del reino hechicero duraron muy poco. Como los enemigos de la paz y el orden. Las leyes del reino hechicero mostraban tolerancia cero contra ellos. Fueron sistemáticamente rastreados y destruidos desde adentro. Incluso la tortura estaba permitida en su caso. Después de todo, no puedes dejar que la podredumbre se propague. Necesitas repararlo o arrancarlo y luego quemar la raíz restante de la herida inmediatamente antes de que comience a extenderse. Puede sonar crudo de acuerdo con las reglas de la sociedad moderna. Pero la libertad completa solo trae caos. Necesita un poco de restricción para mantener la integridad de la sociedad. Se permite la libertad de expresión, se permite la manifestación, criticar al gobierno y regañar al rey hechicero y sus vasallos en la publicidad y en la red social. Permitió. Continuar. El reino hechicero es un lugar libre. Por supuesto, cuando eso suceda, los vasallos del rey hechicero y muchos ciudadanos no estarán complácidos y comenzarán a bombardear a la persona con varias amenazas vulgares para darle caza en la red social. Pero nada sucede además de esto según las leyes de Ain Fiesdeat. Pero causar daño a alguien o obligarlos a seguir a alguien en contra de su voluntad. Hacer cumplir una nueva religión en ellos. Ahora, ese es el juego que jugamos en el reino hechicero. Es por eso que tales cosas sucedieron muy raramente en el reino y se resolvieron automáticamente. Red asintió. Gracias Esdeath-sama. Eso será todo. Miró a su alrededor. Próxima pregunta. La sala de conferencias retumbó nuevamente con el sonido repleto de personas que hicieron su pregunta. El juego de preguntas y respuestas continuó durante 3 horas más. Al final, Esdeath estaba completamente agotada. No físicamente, por supuesto. Pero mentalmente. Ella agradeció la oportunidad. Luego se retiró a su finca más cercana en el mundo jardín cercano. Cuando atravesó su portal, el mundo cambió a su alrededor. Entró en una gran propiedad de muebles futuristas y caminó hacia la puerta doble frente a ella mientras se masajeaba la sien de la nariz. A pesar de que tenía una cantidad infinita de resistencia, el agotamiento mental aún puede abrumarla de vez en cuando. Sus guardias convocados se arrodillaron en su presencia, lo que ella aprobó con un simple asentimiento y se dirigió hacia su habitación. Mientras se acercaba a la habitación, las enormes puertas dobles ante ella, que estaban construidas con algún tipo de aleación desconocida, se abrieron ante ella. La habitación estaba exquisitamente diseñada para su propio gusto. Equipado con el equipo más moderno que el reino hechicero puede permitirse. Pero su día aún no había terminado. Todavía tiene la tarea de desearle buena suerte al comandante de la flota de la primera expedición. Zaryus Usasa. Ella conocía a su gran antepasado que unificó las tribus de Lizardman y trajo prosperidad a su pueblo. Mientras se tiraba en su cómodo sofá y suspiraba profundamente por el agotamiento. Desde las sombras, una figura uniformada de mayordomo apareció cerca de ella. Un parche en el ojo cubría su ojo izquierdo, el otro ojo de aspecto cibernético estaba atenuado en una espeluznante luz azul. Tenía el pelo negro y una expresión siempre estoica y aburrida se posó en su rostro. No porque estuviera aburrido, sino porque fue diseñado de esta manera. Era Zero Rei, un autómata avanzado. El líder de la red de recolección de información y espionaje del reino. Pero a pesar de eso, él era una creación personal de Esdeath. En su mayoría, la sirvió a ella antes que a todos los demás. Atendió sus necesidades cuando vio a su amo exhausto mentalmente. Esdeath-sama. ¿Desea que le prepare su comida habitual y su baño? Sí, gracias Zero, eso sería bueno. Ella asintió. Zero se inclinó respetuosamente y fue a completar su tarea. Mientras se acostaba en su cómodo sofá, de repente sintió una presencia que emitía una intención asesina extrañamente familiar que se acercaba lentamente a ella. Sus ojos se abrieron y vio una hoja de color negro volando hacia su garganta. Salió de la existencia antes de que la hoja pudiera alcanzar su garganta y apareció detrás de la figura que solo quería asesinarla. Agarró la muñeca del intruso en un instante. No volverás a arruinar uno de mis sofás favoritos. Ella frunció. Hazme. Replicó su atacante. Esdeath suspiró y sacudió la cabeza. Aún eres lento, pero tu técnica ha mejorado. Debo admitirlo. Parece que tu práctica con Aura y Zero ha sido pagada. Sin embargo, todavía eres horrible enmascarando tu presencia. Soltó el arma extraña que sostenía la muñeca, y el invasor comenzó a masajear su muñeca dolorosamente.
El intruso era un chico de 13 años que parece un adolescente flaco y tiene la piel pálida, el pelo blanco y sucio y tiene la misma esclerótica negra que Sdeat. Pero sus ojos heterocromáticos en lugar de sangre de color rojo y blanco. Eran de color amarillo y azul oscuro con venas alrededor de la esclerótica. Vestía una camiseta de color blanco y negro y jeans negros. Empezó a encogerse de hombros y apartó la cabeza de su madre. Di la vieja bruja que no tiene tiempo para entrenar conmigo. Sdeat entrecerró los ojos con enojo. Se teletransportó cerca del chico y comenzó a frotarle los dos lados de la cabeza con los puños. ¿A quién llamas vieja bruja? El niño apretó los dientes en agonía y gritó. Nadie, señora. Sdeat lo terminó. Maldita sea, mocoso. El chico comenzó a masajearse la cabeza tratando de adormecer el dolor. Pero nunca entrenas conmigo. Y siempre hacemos los mismos ejercicios con el tío Coquitus. Cada vez que le pido que me muestre algo nuevo, siempre dice. El chico se aclaró la garganta y comenzó a imitar el discurso y el movimiento del guerrero insectoide de color cian. Yo te enseñaré algo nuevo. ¿Cuándo? Tú estarás listo. Joven. Maestro. 1000 más. Espada. Columpios. Con las espadas pesadas. El chico exhaló burlándose de la costumbre de Coquitus. Sdeat se echó a reír. Eso fue brillante. ¿Conoces a otros? Se inclinó más cerca del niño. El chico se aclaró la garganta y retomó la expresión y los movimientos de Ainz. De hecho, ese fue mi plan desde el principio. Hizo un gesto con la mano. Sdeat sonrió. Típico Ainz-san, ¿otros? El chico de cabello blanco se enderezó, y una expresión maliciosa se movió en su rostro mientras su sonrisa se curvaba hacia arriba. Puso su mano derecha sobre su corazón y se inclinó levemente. Como era de esperar, Ainz-sama. Sus planes incomparables siempre superaron los míos. Sdeat comenzó a reír como un maníaco y se agarró el estómago. Luego se secó una lágrima de alegría. Eres bueno con este chico. ¿No quieres convertirte en actor? Tienes talento. El chico negó con la cabeza. No realmente. Lo hago solo por diversión. Sdeat asintió con una expresión burlona. Pero sabes que solo quieren lo que es mejor para ti a pesar de lo que piensas. Sabes que Coquitus tiene razón. Conoces el dicho. Prefiero ser maestro de uno. Entonces el maestro de nada. Y tu manejo de la espada es realmente una mierda. Sabes que estás citando mal la cita. Y. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Entiendes lo que quise decir? A pesar de eso, también estás holgazaneando con las lecciones de Demiurge y Ainz-san. ¿Cuál es el significado de esto? Sdeat exigió una explicación. Esas son lecciones aburridas. No las usaré en el futuro de todos modos. Hizo un puchero en la mejilla el chico de pelo blanco. ¿Qué quieres decir con que no usaste una táctica de batalla avanzada? Preguntó Sdeat. Sé que eso puede ser sustancial, pero ¿de qué me beneficiaré si aprendo conocimientos financieros? No quiero ser un maldito asalariado. ¿Cómo lo sabes? El conocimiento es poder. El conocimiento es un arma. Cuanto más sabes sobre algo, más control tienes sobre él. Sabes que las batallas no siempre se deciden por el poder, sino por el conocimiento sobre el enemigo y la táctica. Explicó su hija Sdeat. Hablando como la vieja bruja que no sabe nada de cosas financieras. De todos modos, las lecciones del tío Ainz son aburridas. Puso sus ojos heterocromáticos en blanco de manera sarcástica. Un escalofrío recorrió a Sdeat cuando se dio cuenta de que el chico tenía razón. Entonces, de repente, empezó a frotar los dos lados de la cabeza del niño de nuevo con los nudillos. ¿A quién llamas bruja otra vez, pequeña mierda? El chico apretó los dientes en agonía. Lo siento, lo siento, lo siento. Ella lo detuvo y suspiró. ¿Dónde está tu hermana de todos modos? ¿Está en algún lugar de la biblioteca de Nazarit con Titus-san leyendo estupideces, o está con Demiurge o Albedo aprendiendo estupideces? Explicó el chico. Sdeat asintió. Ya veo, Zero entró en la habitación. Oh. Vector-sama. ¿Cuándo llegaste? Preguntó con su habitual tono aburrido. Zero siempre hablaba en este tono porque Sdeat lo creó de esa manera. Hace un momento Zero Oni-sama. Acabo de empezar a preparar la cena para Sdeat-sama. ¿Planean cenar juntos? El niño parecía decepcionado ya que sabe lo que dirá su madre. Al ver esto, Sdeat se volvió hacia él y sonrió. Sí, por favor prepara la cena para 3 personas. Por favor, Zero prepara a todos para su favorito. Después de un duro entrenamiento, consumiremos nuestra cena juntos.
Después de todo, después del entrenamiento, se alegrarán de estar vivos. El niño miró hacia arriba y su rostro se iluminó. Entonces su rostro se vuelve terrible al escuchar la segunda mitad de lo que dijo Sdeat. Su rostro se arrugó en una expresión de disgusto, aparecieron arrugas a lo largo de la frente y sus cejas se arquearon hacia arriba. Su nariz pareció desaparecer, la boca deja ver los dientes que aprieta, y los ojos miran a un lado como si mirara a su madre trayendo malos recuerdos. Cara típica de Excalibur espléndido. Yo prepararé la cena. Cada quien por su favorito para la ocasión. Ve, Kit. Ve a buscar a tu hermanita. La cara del Vector volvió a la normalidad. Asintió y desapareció a través de un portal ovalado negro. Es bueno verte salir con los niños Sdeat-sama. El papel te queda bien. Ella lo miró con una expresión de enfado. No digas esto o puedo accidentalmente derretirte y hacer una espada de ti. Zero hizo una reverencia y una pequeña sonrisa inusual se dibujó en su rostro. Sería un honor servirte como ese creador Sama. Sdeat solo suspiró y sacudió la cabeza. Su baño acaba de ser preparado, creador Sama. Zero se inclinó respetuosamente. Un momento. Acabo de dar la orden de partir hacia la flota de la primera expedición. Zero se inclinó profundamente. Como desees. Mantengo tu baño caliente hasta eso. Ella negó con la cabeza tan pronto como Zero se fue. Hasta aquí por la noche de la redada. Mira. Momonga-san y yo creamos un perfil falso solo para que podamos jugar juntos con otros jugadores sin que nadie nos reconozca y nos dé una ventaja debido al miedo. Momonga se decepcionará al ver su escudo. Perdiéndome la diversión, dijo en un tono deprimido mientras rodaba sus ojos heterocromáticos. ¿Qué hará el gran lanzador de magia cuando esté atacando a todos los jefes y basura NPC sin un tanque adecuado? Lo sabrás cuando veas el registro de la redada mañana. Ella se rió. Entonces un suspiro exhausto salió de su boca. Abrió un canal hacia Lusk Prophet Heavy Dreadnought. La flota solo esperó el comando para partir con la flota de expedición a través del relevo. Cambio de escena. Shrike Abisal. A pocos años luz del sistema Urla-Rast. Pasó un mes completo desde la primera actividad de relevos. Los accidentes que ocurrieron hace 4 semanas conmocionaron fuertemente al gobierno de Turian, y los familiares de los soldados turianos fallecidos exigieron sangre. A pesar de que el consejo quería mantener el evento en secreto y el consejero Tebos todavía esperaba una resolución pacífica. No puedes mover flotas enteras de su posición sin el reconocimiento de los medios y la gente común. Demasiados infantes de marina volvieron a llamar después de su licencia en tierra y los miembros de su familia comenzaron a sospechar. Sin hablar sobre Shadow Broker y la red de información de Cerberus, adquirió la información antes de lo que esperaba el consejo. Los pocos foros de extranet donde la gente habla sobre la nueva actividad de relevos se llenaron de especulaciones sobre cómo sería la nueva carrera. Muchos de ellos exigieron sangre por la muerte de cientos de soldados. Pero algunos de ellos especularon que era solo el mal funcionamiento de los dispositivos lo que envió la otra civilización y preferían negociar con ellos en lugar de pelear. A pesar de esto, todo el sistema estaba bajo bloqueo militar. Nadie puede entrar o salir sin el permiso de las flotas cercanas, y la ya decreciente actividad pirata desapareció casi por completo del sistema o simplemente se escondieron de las flotas de patrulla. Después de que llegaron las primeras flotas, lograron encontrar numerosas bases piratas ocultas y neutralizarlas. Sorprendentemente, las bases piratas ocultas cercanas estaban repletas de recursos y armas de contrabando que se sustrajeron de contrabando hace unos años al ejército de Turian. Varias flotas patrullaban en los sistemas cercanos y 5 acorazados, 25 cruceros y 60 naves de clase fragata monitoreaban constantemente el relé. Los acompañaban 5 porteadores. Si el caso lo desea, pueden entrar en acción inmediatamente. Las flotas no solo fueron aportadas por la jerarquía turiana, sino también por la Unión Salariana, las repúblicas Asari y la Alianza del Sistema Humano. Por supuesto, siendo la principal fuerza militar de la galaxia, los turianos contribuyeron a la causa con 2 flotas completas con 2 acorazados, 14 cruceros y 30 fragatas. El resto se dividió entre los salarianos, Asari y la flota humana. Y estas eran solo las fuerzas que custodiaban el relevo. El evento del gobierno de Tesian envió algunas de sus unidades de comando Asari de élite si la situación sale mal. Parecía que el consejo se tomó esta situación muy en serio porque solo eran las fuerzas las que custodiaban el relevo en un horario apretado. Las primeras ondas que la flota envió a través del repetidor fueron solo con fines de inspección. Pero después de que regresaron las primeras señales del otro lado, las perdieron casi de inmediato.
enviando solo datos corruptos a los remitentes. Los datos que recibieron contenían los números de los barcos que los esperaban al otro lado, pero no sus tamaños o composición. Así pensaron que la raza hostil construyó barcos similares a ellos y ordenó las flotas suficientes en el área para detener a los invasores. Por lo tanto, no intentaron enviar una fuerza viva para investigar el otro tamaño porque los almirantes hipnotizaron que la fuerza en el otro lado es hostil y abren fuego de inmediato a todo lo que llega. General Olus Vicrius desde el lado turiano. Matriarca Protea Matoros del lado Asari. Del lado salariano Zirkov Budrok. Y del lado de la Alianza, Alfred F. Jones con la cuarta flota de Alliance Navy. Los motores de propulsión de la enorme flota y su núcleo de elementos cero anclaron las naves firmemente en su posición. Todos estaban listos para el compromiso. Los sensores FTL detectaron algunas sondas más que llegaron a través del relé, pero fueron derribadas de inmediato. Prevenir nuevas causalidades. Pasó un mes entero y el enemigo no daba la cara. Independientemente de lo que planearon los alienígenas hostiles, solo enviaron sondas suicidas. La mayoría de las flotas estaban escondidas detrás del satélite gigante gaseoso cercano. Usando sus cualidades de escudo natural para concluir una incursión en las fuerzas atacantes si es necesario. General Olus Vicrius, el general turiano que dirigió las flotas turianas y fue el comandante de la operación en sí. Se paró en su Dreadnought el puente del intruso. Inspección del núcleo cero del elemento giroscópico del relé. Esperando al enemigo para atacar. Mientras sus hombres operaban el barco, apretó las mandíbulas mientras murmuraba bajo su nariz. Vamos, ¿dónde estás? No seas cobarde. Entonces sucedió. El relé mostró signos de activación a medida que su movimiento central giroscópico se aceleraba. Los sensores se encendieron inmediatamente cuando un gran pico de energía golpeó el sistema. Todos saben que algo más grande saldrá del relevo. Debido a la firma de energía, lo que emitieron los relés de masa depende de la cantidad de masa que tengan para mover un punto a otro. Por lo general, los más relays eran objetos fríos. Emisión de firma de energía casi nula. Las computadoras pueden estimar el barco y el tamaño de la flota que vendrá a través de esta firma de energía. No se trataba de una tecnología nueva, pero sin duda muy útil. Las computadoras pueden estimar el barco y el tamaño de la flota que vendrá a través de esta firma de energía. No se trataba de una tecnología nueva, pero sin duda muy útil. Todos en sus puestos. Prepárense para el combate. El general transmitió sus órdenes a todas las naves que rodeaban al intruso. Inmediatamente todos los barcos alrededor de la estructura se colocaron en posiciones defensivas. Los lentos acorazados comenzaron sus turnos, y el general transmitió sus órdenes a las otras naves fuera del sistema para preparar sus núcleos impulsores en caso de que necesitaran ayuda. La matriarca fogatea Matoros del lado Asari. El almirante Zirkov Budrok de Salarian y Alfred F. Jones de Human System Alliance hicieron lo mismo. Entonces sucedió. Desde el otro lado de la galaxia. Gracias al núcleo giroscópico EZO de Mass Relays, que dispara a las naves a través del tejido mismo del tiempo y el espacio. Llegó la flota de la primera expedición del Reino Hechicero. Las naves surgieron a la existencia desde el vacío del tiempo y el espacio una por una. Comenzando desde los dos enormes Dreadnoughts pesados de la clase Ejecutor hasta las fragatas menores de la clase Demon de 200 m de largo. El cuerpo externo de aleación de adamantino endurecido y encantado le dio a las naves un tono azul oscuro casi negro. Lo que los hizo fundirse en el vacío circundante de la oscuridad del espacio. Debido a que los barcos no tenían ninguna ventana, porque eso puede causar una debilidad estructural. Solo los sensores y las luces amarillas del marcador de posición se atenuaron en los cuerpos de las naves. Las naves delgadas y aerodinámicamente diseñadas de tal manera que les dieron a las naves todas las ventajas posibles en la batalla y las ayudaron a maniobrar cuando ingresan a la atmósfera de un planeta. Pero lo más importante es que el diseñador de la nave los diseñó de esta manera porque se veían geniales. Todos se quedaron boquiabiertos en la flota de la ciudadela cuando vieron la enorme flota saliendo a través del relé. Primero, los dos enormes acorazados de clase Ejecutor, el Profeta y el Demiurgo, que se extienden más de 2,5 kilómetros de largo en el espacio oscuro. Sirviendo como escudo de las fuerzas gracias a sus escudos experimentales y su mayor potencia de fuego. Luego, los 7 acorazados de la clase Esmaragdina, cuya extensión de 1,5 kilómetros de largo en la oscuridad del espacio, llegaron sirviendo como apoyo de los acorazados pesados de la clase Ejecutor. Complementando la falta de maniobrabilidad de los acorazados pesados clase Ejecutor.
Tras ellos llegaron 25 cruceros y 50 fragatas para servir de apoyo y línea defensiva contra las naves menores que pudieran encontrar. Los 3 portaaviones llegaron finalmente con numerosos combatientes y la mayoría de las fuerzas terrestres del reino hechicero, por los espíritus, dijo el general Vitrubus boquiabierto. Ver la majestuosa forma y los tamaños de los barcos, la forma esbelta de los barcos atacantes, combinaba las formas redondeadas hacia abajo y las formas cuadradas más inclinadas hacia abajo, lo que los turianos amaban y diseñaron sus barcos de manera similar. Esto no puede estar bien. Es una especie de ilusión óptica. Un mal chiste. ¿Sí? El enemigo usa una especie de proyectores holográficos para engañarnos, pensó el general. Rápidamente se volvió hacia su oficial al mando. Escanee el área. Quiero saber si nuestros sensores ven lo mismo que nosotros. El oficial al mando inició un escaneo de área rápido, pero al final, al parecer, sus ojos no los han engañado. Esos enormes barcos estaban realmente allí. Transmite el mensaje a las naves en los sistemas exteriores. Es posible que necesitemos refuerzos. Iniciado, salta al sistema, solo mi comando. Se volvió hacia sus oficiales de comunicación mientras daba su orden. Mientras tanto en el puente de Lusk-Propet. La flota llegó con éxito al otro lado del relevo. El almirante de flota Zaryusu Sasa se sentó en su silla de mando y giró la cabeza hacia su oficial comunicador con expresión satisfecha. Todos los barcos lograron iniciar sesión con éxito. Un hombre de aspecto robótico azul holográfico de unos 30 años apareció cerca de él. Llevaba un uniforme de aviador y respondió a la pregunta de almirante de flota. Sí, señor. Todas las naves, sin excepción, llegaron a la escena. Sin embargo, debido al viaje a través del relé de masa, se ejerció una gran presión sobre nuestros sistemas. Nuestros escudos y la eficiencia de las armas se redujeron en un 25% durante un período de tiempo desconocido. Yo aconsejo precaución. El salto puede ser causado por una inestabilidad imprevista en nuestros sistemas. Era la nave inteligencia artificial. Peganos, sistema nervioso de algoritmo genético evaluado por vectores. Todavía era un infante si lo comparabas con Goldie con sus escasas décadas a sus espaldas. Pero tiene suficiente capacidad informática para avergonzar a cualquier superordenador por un margen exponencial. El almirante de la flota inclinó la cabeza. Todavía necesitamos información para refinar nuestro método de viaje. Pero algunos más saltan a través de estos relés y la división de desarrollo tendrá suficiente información para configurar aún más nuestras unidades. Afortunadamente, las sondas que enviaron suficiente información para que podamos llegar a este punto. ¿Dónde están las sondas, señor?, preguntó el alférez. Enviamos a 2 con un impulso sigiloso para recopilar información, los otros que, según mi mejor conocimiento, calibramos para destruirse a sí mismos poco después de que enviaron la información requerida. No para que otras civilizaciones la encuentren accidentalmente, explicó Zaryusu. El alférez asintió con la señal de que entiende lo que explicó el almirante de la flota. Señor. Nuestros sensores de corto alcance volvieron a estar en línea. Tenemos varias naves delante de nosotros. ¿Qué desea hacer, almirante de flota?, preguntó Veganos. El almirante de flota se inclinó hacia adelante. Las luces tenues de las consolas y las pantallas a su alrededor se reflejaban en sus sanas escamas negras. ¡Qué sorpresa! Ni siquiera estamos aquí un minuto y ya nos encontramos con una civilización alienígena. ¿Cuántos hay?, preguntó. 2 barcos de apenas 1 kilómetro de largo que parecen clase acorazado. 2 barcos menores que por las firmas de vida parecen portaaviones, 10 barcos. Alrededor de medio kilómetro de largo y 30 barcos de clase fragata. Zaryusu asintió. ¿Algo más? Sí, nuestros escáneres normales no los vieron porque están en el lado oscuro de la luna del planeta más cercano, lo que causa interferencia, pero nuestros escáneres mágicos de corto alcance muestran alrededor del doble de esta cantidad de naves detrás del satélite del planeta más cercano, explicó la inteligencia artificial de la nave. Los diseños de sus naves son un poco más pequeños en comparación con los nuestros. Él pensó. Parece que nos esperan. Zaryusu pensó en su opción y cuando solo quería dar la orden de llamar al oficial de comunicación elfo. Pero las fuerzas que los enfrentaban lo saludaron ante ellos. Saludadlos, dijo Zaryusu. Señor. Ya nos están llamando. Intervino el oficial comunicador. El almirante de la flota sonrió. Se levantó. Se arregló el uniforme de almirante y se colocó el sombrero de almirante en la cabeza. Después de todo, no puede manchar la reputación del reino hechicero al aparecer en el primer contacto con ropa sucia.
Los veganos escanean sus naves. Pero no dejes que nos detecten, tú los escaneas. Usa algoritmos protegidos. Dio sus órdenes. Haciendo ahora mismo. Señor. Respondió la IA respetuosamente. Pásalas a través de alférez. Un momento, señor. Los veganos están trabajando en la clave descriptiva de su señal de llamada. Lo tenemos. Lo conectamos, señor. El oficial de comunicación elfo oscuro presionó algunos botones en su interfaz áptica, y la pantalla cobró vida ante el almirante de la flota. ¿Qué lo enfrentó o quién lo enfrentó realmente no puede describirlo con palabras? Y vino del mundo donde cientos de razas viven juntas. La persona que lo enfrentaba parecía un insectoide blindado. Sí, así podría describir a la criatura a la que mejor se enfrentaba. Tenía ojos azules y esclerótica negra. 2 mandíbulas sobre su boca y en lugar de piel la criatura tenía caparazón. Pero debido a que solo vio la parte superior de su cuerpo en el monitor, no sabe cuántos brazos tiene ni cuántas piernas tenía. Demonios, ni siquiera sabe si la persona a la que se enfrenta es hombre, mujer o una persona sin género. Soy el general Olus Vicrius de la jerarquía turiana. Identifíquense. Dijo en un claro tono masculino. Se puede escuchar claramente que tenía un efecto distintivo en su voz. Tal vez fue su propia raza. Había algunas especies de insectoides y algunas razas que tienen el mismo tipo de brinco en la voz cuando hablan. El almirante de la flota se enderezó y se aclaró la garganta. Mientras tanto en la cubierta del intruder el buque insignia Turio. El general Vicrius se sorprendió un poco cuando miró su pantalla y vio al alienígena que se parecía mucho a los lagartos que habitan la Tierra pero con escamas negras y brillantes. Pero recordando, los Krogans y los Salarianos tienen una apariencia similar a algunos animales en la Tierra e incluso a Palaven. Así que pensar en esto no me sorprendió en absoluto. Después de todo, su galaxia era un lugar grande y antes se encontraban con cosas más raras. Volvió a pensar en lo extraños que le parecían los humanos al principio. Eran similares a los Asari. Aún. No es similar. Fue raro. Él ya los saludó y se presentó. Y ahora era su turno. La criatura en su pantalla finalmente abrió la boca. Soy el almirante de flota Zaryus Ushasa de las Fuerzas Unidas del Reino Hechicero. Sorcerer Kingdom. ¿Eso es una broma? ¿Y él simplemente habla mi idioma perfectamente? ¿Qué posibilidad hay de eso? No. Algo claramente no está bien. Tal vez sus ondas les enviaron información sobre nosotros. Sobre nuestra cultura, idioma y activos. Pensó el general mientras evaluaba al alienígena a través del canal de comunicación. ¿Cuáles son tus intenciones? Preguntó el general Vicrius. Llevamos la voluntad del gran rey hechicero. De acuerdo con nuestras órdenes, vinimos a explorar el otro lado del relé. No tenemos intenciones hostiles hacia los demás. Pero si nos atacas, podemos obligarnos a protegernos. No hay intenciones hostiles, dices, el general se rió entre dientes. Sin embargo, sus sondas guerrilleras mataron a cientos de nuestros soldados y paralizaron algunos barcos nuestros. ¿Sonda de guerrilla? Preguntó el almirante de flota Zaryusu con sospecha. Pulsó un botón en la consola que tenía delante. Giró la cabeza y comenzó a hablar con alguien en el fondo. Pero los turianos no entendieron nada porque sus traductores aún no contenían los datos necesarios para traducir el idioma. El general Vicrius entrecerró los ojos. Transmite el mensaje a las naves detrás de la luna para que se preparen para una emboscada. En mi marca. El oficial de comunicaciones da el mando a los barcos. En el Comando General Protocolo Delta 2. Repito. Protocolo Delta 2. Dales un disparo de advertencia. Dale el mando al general. El oficial responsable de transmitir el comando de disparo transmitió el comando al cañón presionando algunos botones en su teclado áptico. El acelerador de masa de 800 m de largo en el vientre de la nave comenzó a acelerar la babosa de 20 kilogramos de masa a una velocidad de 4025 km/s cada 2 segundos. El oficial artillero se vio obligado a utilizar el cañón principal debido a la gran distancia entre las dos flotas. Solo su arma principal llega tan lejos. La bala chocó contra los escudos de Lusk Propet y la nave comenzó a temblar debido a los más de 38 kilotones de fuerza pura concentrados en 1 metro cuadrado. El almirante de la flota perdió el equilibrio por un momento. Maldita sea. ¿Qué fue eso? General Vicrius, exijo una explicación. No mostramos hostilidad hacia usted. Gritó el almirante de flota.
Su gente violó las leyes del Consejo al activar un relevo masivo inactivo, mató a cientos de soldados y paralizó 5 cruceros por sus ondas guerrilleras que envió a través del relevo para debilitar nuestras fuerzas. Prepare el abordaje. ¿Qué dices? No matamos a nadie. Apretó el puño el almirante de la flota. Los niños afligidos y los familiares de los soldados muertos dicen lo contrario. Te lo pido de nuevo. Desactiva tus armas y prepara el abordaje pacíficamente. Si no, es posible que tengamos que obligarte a someterte. Explicó el general en un tono tranquilo. Zaryusu pensó en sus opciones y suspiró profundamente. Lo siento. Pero no podemos dejar que abordes nuestra nave. No después de que nos dispares. Los mismos seres supremos otorgaron esta nave bajo mi mando. No puedo dejar que te la lleves. Danos un poco de tiempo, e investigaremos el caso. El general Turiano movió ligeramente las mandíbulas y luego entrecerró los ojos. Matasteis a cientos de inocentes con vuestras investigaciones guerrilleras y solo queréis ganar tiempo para prepararos para la batalla. Os negáis a seguir nuestras leyes, y ahora os negáis a desactivar vuestras armas. Tengo suficiente si no os rendís. Haremos que os rindáis. Con ese. Terminó la conexión. Zaryusu apretó sus afilados dientes. Transmita el comando a cada alférez de la nave. Prepárese para la batalla. Todos ocupen sus puestos de batalla. Escudos al máximo. Sus proyectiles golpean más fuerte de lo que parece. Comiencen una aproximación lenta. Traten de maniobrar detrás de ellos. Los motores de teletransportación pueden usar activa los escudos de energía. Algo más, almirante de flota.